Hola, ¿cómo están? Seguimos recorriendo el contenido evolutivo de los centros de datos y la tecnología. Eh, hay, Hubo muchas tecnologías que se consideraron disruptivas en su momento. De las últimas podemos mencionar la tecnología móvil, ¿sí? La tecnología móvil fue una que es relativamente nueva y cambió varios paradigmas sobre la digitalización. ¿Sí? Nos llevó la tecnología a todas partes, nos mantiene conectados todo el tiempo y eso mejora lo que llamamos la brecha digital el alcance de la brecha digital, disminuyendo, o aumentando, mejor dicho, la posibilidad de que todo el mundo esté conectado a una red con diferentes tipos de servicios. Eso también tiene como consecuencia mejorar la accesibilidad y haciendo que cualquiera al alcance de un teléfono pueda tener acceso a diferentes servicios y así poder canalizar algunas necesidades. Esto se debe a los avances obviamente tecnológicos, a las tecnologías que permiten innovar, a veces no creando nueva tecnología, sino dándole un uso diferente o quizá con alguna, como se le dice, alguna vuelta de tuerca para mejorar, innovar con alguno de los dispositivos existentes, poder tener mejor llegada. Esto tiene como consecuencia cambios en los comportamientos, es decir, tener todos acceso a tecnología, aplicaciones en las que podamos interactuar, hace que nosotros tengamos algunos comportamientos que quizá antes no existían, como por ejemplo estar mucho tiempo frente a la pantalla, ¿no? Que es una de las consecuencias de tener esta tecnología al alcance de nuestra mano. Respecto a los paradigmas computacionales, históricamente el conocido como sistema computacional centralizado o monolítico es el viejo paradigma en el que consideramos a un mainframe como el dispositivo central donde sucede todo, ¿sí? La PC, ¿sí? Ha sido el invento disruptivo o la tecnología disruptiva en su momento en el que se cambia ese paradigma centralizado y pasar a un paradigma distribuido, que es el que conocemos como cliente-servidor, que es el que le da justamente la base y el sustento a toda la tecnología de Internet. Nosotros hoy somos grandes consumidores de aplicaciones prácticamente 100% cliente-servidor, donde, tenemos una aplicación cliente, nos conectamos contra un servidor y probablemente detrás de ese servidor de aplicación haya una base de datos. Este modelo distribuido fue gracias a la disrupción de la tecnología de computadora personal, lo que típicamente conocemos como la PC, y eso hace que nosotros podamos sacarle carga de trabajo a ese servidor central monolítico y distribuir esa carga de trabajo entre el cliente y el servidor, y luego puede ser una base de datos. Adicionalmente a los avances tecnológicos podemos tener un paradigma de procesamiento paralelo, pero bueno, eso es un poco más actual y tiene que ver con cómo se procesa la información en las diferentes arquitecturas tecnológicas. Otros paradigmas, ¿no? Es decir, cómo desarrollamos aplicaciones que estén centradas en la funcionalidad. Hay otro paradigma que se llama orientado a objetos, que es la posibilidad de crear objetos de software para tener diferentes funcionalidades, y cada objeto siendo como una especie de, llamémosle, entidad independiente que a su vez se relaciona con otras. Y paradigma reactivo, que es, cómo reaccionamos en función de las funcionalidades, la interacción que hay que tener con lo que llamamos el procesamiento y el tratamiento de la información. Hoy en día y desde hace algunos años ya irrumpe para romper otro paradigma, que es el de la computación clásica. ¿Sí? Ya este modelo cliente-servidor y con servidores y PC
y computación, como le decimos hoy ya la computación clásica, aparece un nuevo dispositivo que se llama computadora cuántica. El que podemos decir que cambia todo el paradigma y básicamente redefine lo que sería la computación, ¿sí? No hay manera, digo, no es que no hay manera, sino que no es lo lógico comparar una computadora clásica con una cuántica, porque justamente tiene características muy diferentes, ¿sí? Partiendo de la base de que el qubit, o sea, el bit cuántico, puede tener varios valores a la vez y a su vez los bits cuánticos se pueden correlacionar por las propiedades de la física cuántica, donde, bueno, dos entidades se pueden correlacionar independientemente de que estén físicamente en el mismo lugar. Entonces ya comparar esos modelos computacionales no tiene demasiado sentido, pero sí desde una perspectiva de cómo vamos a poder ir traspasando ciertas aplicaciones de la computación de hoy en día a una computadora cuántica. Quizá eso no tenga sentido, todavía existen investigaciones sobre la computación cuántica, en principio no hay aplicaciones reales, al menos no todavía, en función de lo comercial, ¿no? Es decir, de estar reemplazando tecnología actual por tecnología cuántica. Hay mucho de investigación y todavía se está intentando desarrollar. Esas computadoras que consumen mucha energía generan mucha liberación de calor y entonces también hay que resolver algunos problemas que tienen que ver con la disipación de ese calor. Bueno, entonces para redondear sobre la computación cuántica, el flujo es en secuencia o en serie. En la computadora cuántica puede haber múltiples estados o estados correlacionados, ¿sí? Cosa que no se puede hacer fácilmente en una computadora clásica, por no decir que no se puede. Hay conceptos como superposición y entrelazamiento que justamente relacionado con lo anterior, en una computadora clásica ocurre todo en una secuencia, puede ocurrir en paralelo a lo sumo, pero en procesos que son hasta cierto punto dependientes, pero en función de un resultado y de que ocurra una cosa antes que otra. En la superposición y el entrelazamiento justamente las cosas ocurren al mismo tiempo. En la computación clásica ya la escalabilidad es bastante limitada y en la computación cuántica el no tener conocimiento profundo de las leyes de la cuántica, si bien hay mucho más conocimiento desde hace unos 20 años de esta parte de la física cuántica, todavía no se la domina al estilo de cómo se domina la física clásica, ¿no? Entonces ya desde esa perspectiva es difícil entender cómo comparar esos dos modelos, ¿no es cierto? En cuanto al análisis de rendimiento, ¿cómo podemos decir que se puede medir el rendimiento de dos dispositivos, ¿no? En este caso de una computadora o relacionado con la evolución? Tenemos un indicador que se llama la latencia, que es lo que se llama tiempo de espera. Todo lo que implique latencia implica espera. Puede ser mayor, puede ser menor, puede ser relativo a un momento determinado o a un problema de congestión. Después tenemos el throughput, que es, bueno, sí, el rendimiento para lo que en realidad sería la transferencia de los datos, ¿sí? Es decir, a qué velocidad estoy pudiendo transmitir datos y con qué calidad también, ¿no? De alguna forma. El rendimiento se puede medir en los recursos, obviamente en el procesador, en cuanto a la cantidad de transacciones por segundo, la velocidad que tiene el procesador de resolver ciclos por segundo. En una memoria RAM también tenemos un rendimiento, cuántos datos puede transferir, a qué velocidad funciona. La entrada-salida lo mismo, pero ya como dispositivo de comunicaciones tenemos ahí el concepto de throughput, de, bueno, cuál es el volumen de datos que puede mover de un dispositivo, por ejemplo, de la memoria disco o al revés, o a través de una red. El almacenamiento también, al estar conectado al bus de entrada-salida, también tiene estas condiciones de medición de ancho de banda, ancho de banda en cuanto a la cantidad de datos que se pueden transferir y bueno, en qué tiempo se puede transferir y qué volumen se puede transferir en la unidad de tiempo.
Algunos dispositivos pueden escalar en cuanto a sus prestaciones, otros simplemente tienen un techo dado por sus características físicas. Todo esto se puede analizar para tener en cuenta, bueno, requerimientos de proyectos o necesidades que se puedan tener. Debido a la transformación y a las nuevas tecnologías y a las que consideramos tecnologías disruptivas, sobre todo las que interactúan o nos ayudan a interactuar a nosotros como personas, hay un impacto en lo social y en lo sociotecnológico, es decir, también tiene que ver un poco con la conectividad, ¿no? Y con la interacción. En algunos artículos tiempo atrás se hablaba de que hay personas conectadas, a veces yo me puedo comunicar mucho más fácilmente con alguien que está del otro lado del planeta, no sé, por decir algo, en Singapur, que con alguien que vive acá en la planta baja y no tiene conectividad con nada. Entonces, quizá en la planta baja de mi edificio vive alguien que no tiene celular y yo hablo más y más seguido con alguien que vive en Singapur porque trabajo con él todos los días conectado, y a la persona con la que vivo abajo quizá me cruzo una vez por semana. Entonces, esa perspectiva o ese impacto es por la conectividad y también por las tecnologías, ¿no? Con el trabajo remoto hemos cambiado algunos hábitos, sobre todo lo que es desplazamiento, viaje, eh, interacción también, porque, bueno, a veces hay personas que han cambiado de trabajo por una modalidad virtual y no conocen en persona ni a sus jefes ni a sus compañeros de trabajo por varios meses, hasta que en algún punto se junta la gente en persona y todos van al trabajo y coinciden un día, ¿no? Pero la interacción, como la conocemos, también ha tenido un impacto desde el punto de vista de gracias o a pesar de la tecnología, o por la tecnología, mejor dicho. Esto plantea muchos desafíos en cuanto, bueno, por el lado de la privacidad ya sabemos, por la facilidad con la que podemos compartir datos sin darnos cuenta, o a veces sí dándonos cuenta, pero bueno, saber y ser consciente de eso. Y la ética, ¿no? Es decir, cómo usamos esos datos desde el lado del que los pide y cómo se resguardan también, ¿no? Entonces, bueno, esto crea a veces una dependencia, ¿sí? Es decir, pensemos qué pasa cuando nos olvidamos el celular, que digo, lo podemos decir un poco en broma, entramos en pánico cuando no sabemos dónde dejamos el celular, pero sí se nos crea cierta dependencia de, bueno, tenemos que estar presentes y llevar el celular a todos lados, ¿sí? Eso algún autor lo llamaba la ubicuidad de la tecnología, ¿no? Es decir, estar en todos lados conectado y siempre disponible, ¿sí? En el ámbito, en este caso, bueno, digital, que tiene un impacto también en la educación. Todos estos cambios sociotecnológicos, bueno, eventualmente, tarde o temprano, están impactando en el ambiente educativo en todos los niveles educativos. Sí, bueno, de hecho, nosotros estamos en este punto escuchando este video que es para una clase sincrónica, o una clase virtual, mejor dicho. Es decir, algunas personas van a escuchar esto en diferente momento y esta clase ha sido grabada en algún otro momento anterior. Entonces, a nivel educativo también está teniendo un impacto todas las tecnologías que conocemos. Esto a veces genera nuevos modelos de negocio por las posibilidades que se van ocurriendo y van dando lugar a la creatividad y la aplicación de estas tecnologías y decir, bueno, ¿cómo me ayuda a llegar hasta un punto donde antes no llegaba o que me conozcan en algún lugar donde antes no me conocían, por esto de lo que se conoce como la viralización? Hay tecnologías que son emergentes, que a veces no tienen mayor impacto en su momento y en algún punto después alguien las redescubre y las vuelve disruptivas. ¿Por qué? Porque con eso cambia un paradigma o una forma de hacer negocios o de interactuar quizás, ¿no? Y si podemos tener
esa capacidad de creatividad, buscando qué podemos innovar con la tecnología existente, nos va a posicionar con lo que se conoce como una ventaja competitiva respecto de nuestros competidores. El desarrollo de la industria 4.0 es, bueno, esta era de desarrollo digital actual de hoy en día, donde, bueno, tenemos ya, además de las personas interconectadas, tenemos gran cantidad de dispositivos y a esta altura, con seguridad, podemos decir que hay más dispositivos que personas, y esto va a ser así, conectados a Internet, ¿no? E interconectados entre sí, porque esos dispositivos están interactuando para ayudar a automatizar algunas tareas o para brindar información a proyectos de datos, ¿no? De manejo de datos o de Big Data, como solemos llamarlo hoy en día. Por el lado de la automatización, bueno, lograr a través de tecnologías que son a veces dispositivos, ¿no? Pequeños dispositivos que me ayudan a generar información, guardar esa información me ayuda a tener un proceso de análisis y automatizar, o por lo menos generar alertas donde se está generando información que antes no había. Puedo empezar a pensar en otras posibilidades para los negocios, ¿no? Hay otras tecnologías como blockchain, containers, dockerización, como se dice, que es la aplicación de estas, de cómo configurar las aplicaciones para que se contenericen, Internet de las cosas, bueno, la automatización que mencionamos recién, proyectos de datos por bases de datos que se mantienen desde hace mucho tiempo, inteligencia artificial, realidad aumentada, cómo entrenamos esos modelos de inteligencia artificial a través de lo que se llama modelo de aprendizaje asistido con deep learning o machine learning a través de aprendizaje automatizado y asistido, ¿sí? O sea, no asistido o asistido, que son los dos grandes modelos de entrenamiento de estas tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, está claro que la digitalización está llegando a prácticamente toda la actividad. Siempre contestemos una pregunta, ¿no? ¿Dónde no hay una penetración tecnológica? O sea, ¿en qué actividad? Van quedando cada vez menos, aunque sea, digo, hasta artistas, que solemos decir artistas de parques o de plazas, o lo que se llaman comúnmente artistas callejeros, hasta te dan la posibilidad de transferir tu colaboración a una cuenta digital, ¿no? O a una billetera virtual. Eso ya es penetración y digitalización tecnológica. Así que prácticamente el arte, se crea arte también a través de la tecnología, con lo cual cada vez va quedando menos lugares donde interviene la tecnología y donde justamente provoca cambios, transformando la manera en la que se trabaja, la manera en la que interactuamos y a veces la manera en la que educamos o nos educamos también. Bueno, esto cambia los modelos de procesamiento, entonces hay que pensar de qué manera se puede procesar la gran cantidad de información para seguir siendo eficientes, cómo se puede crecer. Este crecimiento, para el caso de lo que son servicios en la nube, está bastante flexible y facilita, ¿no? Es decir, poder tener acceso a nuevas necesidades tecnológicas, si así lo considero, porque me facilita mucho el acceso. Si lo tengo en algún lugar de Internet, rápidamente puedo desplegar una infraestructura tecnológica en cuestión de minutos. Puedo tener un prototipo prácticamente empezado en cuestión de minutos, y no que tengo que ver los requerimientos, entender cuál es la necesidad, comprar el equipamiento, esperar todo el proceso de compra, lo cual llevaría meses en algún caso. Acá en cuestión de minutos puedo ya tener una infraestructura de 2 o 3 o 5 servidores, digamos en media hora, una hora, ya todo eso operativo y listo para empezar a configurar y probar un prototipo, que también me puede llevar un cierto tiempo desarrollarlo, pero no desde la perspectiva de infraestructura. Eso se resuelve rápidamente.
y si se necesitan más recursos, también rápidamente se puede resolver. Entonces, por ese lado, la nube tiene muchas ventajas. Después hay que ver por el lado de, bueno, ¿qué hago con esa tecnología si me la quiero llevar a otro lado? Que esa es una siguiente pregunta para lo que sería el tratamiento de los datos o la información que se genera en la nube. Entonces, adoptar tecnología obviamente nos cambia la forma de trabajar e interrelacionarnos, tanto social como económicamente. La automatización, bueno, nos ayuda a generar otros espacios donde dedicar tiempo a la creatividad y al trabajo y a desarrollar más inteligentemente una actividad, tanto sea para la educación, para trabajar o para producir, ¿sí? Y bueno, a todos los niveles, no tanto educativo como industrial como creativo. Recuerden que cualquier consulta la pueden canalizar a través del foro. Es bueno interactuar a través del foro donde, bueno, cualquiera puede responder y obviamente todos deberíamos preguntar para generar esta posibilidad de interactuar, que podemos complementar con los encuentros virtuales, donde también tendremos la posibilidad de interactuar ya en tiempo real casi, porque podemos coincidir en un momento, tiempo, espacio, donde todos podemos interactuar. Para seguir creando de diferentes maneras o con estas nuevas tecnologías, nuevos espacios y ampliando nuestra base de conocimiento.